Yolanda se ajustó el cuello de la blusa y volvió a comprobar que las joyas estuvieran bien colocadas en el escaparate. Después de 5 años trabajando en la joyería Dragoseni Blask, conocía cada detalle de su trabajo. Los anillos estaban ordenados por tamaño y categoría de precio. Los pendientes estaban dispuestos por pares sobre almohadillas de terciopelo y las cadenas colgaban en filas uniformes. Cada mañana realizaba esta comprobación, como si se estuviera preparando para un examen. La tienda estaba en el centro de Midtown, en la calle principal, donde transcurría sin prisas la vida de una pequeña ciudad estadounidense. A través de los grandes escaparates se veía pasar a caras conocidas. El cartero, el señor Edwards, con su pesada bolsa, la señora Connor, con su cesta de la compra, jóvenes mamás con cochecitos. Yolanda llevaba trabajando allí el tiempo suficiente como para recordar los hábitos de muchos de los habitantes. Algunos entraban simplemente para admirar las cosas bonitas. Otros compraban regalos para las fiestas y otros venían en los momentos más importantes de su vida, para elegir anillos de boda o joyas para aniversarios. A las 9:30 de la mañana sonó el timbre de la puerta de entrada. El primer cliente era un hombre de unos 50 años con entradas y un tic nervioso en el rabillo del ojo izquierdo. Se balanceaba de un pie a otro mientras miraba el escaparate con los anillos de boda. Yolanda lo observaba sin interferir en sus pensamientos. A lo largo de los años, había aprendido a interpretar a los clientes por su comportamiento. Este estaba claramente nervioso. Tal vez se estaba preparando para una conversación importante en casa. Necesito algo especial, dijo sin levantar la vista del cristal. Mi esposa quiere renovar su anillo para nuestro aniversario. 20 años juntos, ¿te lo imaginas? Yolanda asintió y abrió la vitrina. Sacó varios anillos de diferentes diseños y los colocó sobre un soporte de terciopelo. En sus manos tenía joyas que iban desde sencillos aros de oro hasta complejas composiciones con diamantes y piedras de colores. Cada una tenía su historia, su creador, su propósito. El hombre tomó uno de los anillos, lo giró entre sus manos y lo miró a la luz. Yolanda guardó silencio, dándole tiempo para pensar. Ella notó cómo él miraba de reojo las etiquetas con los precios y cómo fruncía el ceño al ver las grandes sumas. El dinero era un problema para él, pero el deseo de complacer a su esposa luchaba con la practicidad. ¿Y esto cuánto cuesta? Señaló un anillo con un pequeño diamante en una montura clásica. $800, respondió Yolanda con un tono suave y profesional. El diamante es puro, el corte es bueno. La montura es de oro blanco de 750 milésimas. El hombre frunció el ceño y volvió a dejar la joya en su sitio. Es caro. ¿Hay algo más sencillo? Es que estamos haciendo reformas en casa. Tenemos un crédito para el coche. Yolanda asintió con comprensión y le mostró opciones menos caras. Anillos de oro normales sin piedras, joyas con circonitas, diseños sencillos sin adornos. Mientras observaba su rostro, pensaba en lo extraño que era el enfoque de las personas a la hora de comprar joyas para sus seres queridos. Algunos estaban dispuestos a gastar hasta el último centavo para demostrar la profundidad de sus sentimientos, mientras que otros regateaban cada dólar, como si midieran el amor en términos monetarios. Ella nunca juzgaba a los clientes por sus posibilidades económicas, pero a veces su comportamiento decía mucho sobre las relaciones familiares. El comprador acabó eligiendo un sencillo anillo de oro de $400 con un pequeño grabado en forma de corazones entrelazados. Al pagar con tarjeta de crédito, introdujo varias veces el código PIN, aparentemente nervioso. Yolanda empaquetó cuidadosamente la compra en una caja de la marca con una cinta de satén y la metió en una bonita bolsa con el logotipo de la tienda. Muchas gracias, dijo el hombre, apretando la bolsa contra su pecho. Espero que le guste. Seguro que le gusta, le aseguró Yolanda. Lo importante es la atención, no el precio. Después de que se marchara, volvió a sus tareas habituales. Limpió los cristales de los escaparates, comprobó las cerraduras y colocó las nuevas llegadas. El trabajo le daba una sensación de orden y control que tanto echaba de menos en otros ámbitos de su vida. «Hola, Yolanda». Rita, la dependienta más veterana, salió del almacén. Tenía más de 50 años, se teñía el pelo canoso de castaño y ocultaba las arrugas alrededor de los ojos con una gruesa capa de maquillaje. Rita llevaba 15 años trabajando en la tienda y se consideraba la jefa de los dependientes.
Conocía a todos los clientes habituales de Cara, recordaba sus preferencias y sus historias familiares. Buenos días, Rita, respondió Yolanda, colocando las nuevas pulseras en el escaparate. Ayer vino una pareja, continuó Rita, acomodándose en su puesto de trabajo y encendiendo el ordenador. Él le compró un anillo de $3,000. ¿Te lo imaginas? Le dijo. Querida, elige lo que quieras. El dinero no es problema. Y ella brillaba como un árbol de Navidad. Jóvenes, guapos, locamente enamorados. Es agradable ver algo así, especialmente en estos tiempos. Yolanda guardó silencio y siguió con su trabajo. No le gustaban las historias de Rita, a quien le encantaba hablar de la vida personal de los clientes, teorizar sobre sus relaciones y su situación financiera. Pero no tenía sentido discutir, ya que su compañera lo interpretaba como esnobismo o envidia. ¿Te acuerdas de esa pareja de la semana pasada? Insistió Rita. Compraron una pulsera y luego se pasaron todo el camino discutiendo por el dinero. Ella decía que era demasiado cara y él insistía. Al final se fueron sin comprar nada. Me dan pena esas personas, de verdad. Una hora después de la apertura, entró una pareja joven con un niño pequeño. La mujer llevaba en brazos a una niña de 1 año con grandes ojos marrones y cabello rubio rizado. El hombre sostenía a su esposa por el codo, ayudándola a moverse entre los escaparates. Se notaba que estaban nerviosos y que habían pensado detenidamente en la compra. Buscamos joyas para niños, explicó la mujer. Una cruz para el bautizo de nuestra hija. La ceremonia es dentro de 2 semanas. Yolanda asintió y abrió una vitrina especial con joyas para niños. Pequeñas cruces, finas cadenas, diminutos pendientes. Todo estaba hecho con especial cuidado y amor. Les mostró a los padres varias opciones y les explicó las diferencias en cuanto a la calidad del oro, los tamaños y los diseños. Queremos que lo tenga toda la vida, dijo el hombre, mirando con cariño a su esposa y a su hija. Algo especial que pueda transmitir a sus hijos. Por supuesto, asintió Yolanda. Entonces es mejor elegir oro de alta ley, de 915 milésimas, que no se oscurecerá con el tiempo y no provocará alergias. Los jóvenes padres tardaron mucho en elegir entre varias opciones. La mujer se probó las cruces en el cuello de su hija, mientras que el hombre examinaba la calidad de las cadenas. Al final, se decidieron por una elegante cruz de tamaño mediano, con una cadena fina pero resistente. ¿Se puede grabar el nombre?, preguntó la mujer. Por supuesto. El nombre de su hija y la fecha del bautizo, confirmó Yolanda. El grabado estará listo en 3 días. Anotó el pedido en un cuaderno especial, indicó los datos de contacto de los clientes y fijó la fecha de entrega. Los jóvenes padres pagaron y se marcharon felices, discutiendo sobre la marcha los detalles de la próxima celebración y la lista de invitados. Yolanda los vio alejarse a través de la puerta de cristal. Hace mucho tiempo, ella y Benton también hacían planes similares, soñaban con tener hijos, discutían nombres y la educación futura. Incluso buscaron una cuna en una tienda de muebles y compraron libros sobre el embarazo y el parto. Ahora sus conversaciones se reducían a discutir las facturas de los servicios públicos, los problemas con el techo de la casa y los planes para el fin de semana. Los hijos nunca llegaron. Al principio decían, es demasiado pronto. Luego, cuando tengamos más dinero. Y después, cuando compremos una casa más grande. Poco a poco, el tema se volvió delicado y dejaron de hablar de él. Durante la pausa para comer, Yolanda fue al café Mary's, al otro lado de la calle de la tienda. Era un local pequeño y acogedor, donde servían comida casera y preparaban un café excelente. Pidió una ensalada de pollo y un capuchino, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía perfectamente la entrada de su tienda. Si llegaba un cliente importante, Rita le hacía señas con la mano o golpeaba el cristal. Yolanda comió despacio, observando la vida en las calles de Midtown. Pasaban coches conocidos. Los transeúntes se saludaban entre sí y se paraban a charlar. En la ciudad todos se conocían. Los chismes se propagaban a la velocidad de la luz y la vida privada era de dominio público. A veces era molesto, pero la mayoría de las veces le daba una sensación de estabilidad y de pertenecer a algo más grande. Pensaba en su vida, tratando de entender cuándo había cambiado todo entre ella y Benton. Le gustaba su trabajo. Sabía entender de joyas, sentía la belleza de las piedras preciosas y los metales nobles. Los clientes confiaban en ella,
Valoraban su profesionalidad y honestidad. Sus compañeros la respetaban, aunque no todos eran amigos íntimos. Pero en casa le esperaba otra vida, gris y desprovista de colores vivos. Al volver de comer, se encontró en la tienda a una pareja de ancianos. Tenían más de 70 años, pero se mantenían activos y tenían un aspecto cuidado. Un hombre canoso con chaqueta de tweed y una mujer con un elegante vestido azul miraban unas pulseras de oro, hablando en voz baja entre ellos. El marido le susurraba algo al oído a su esposa. Ella se reía y negaba con la cabeza, como si rechazara una compra demasiado cara. Se notaba que llevaban juntos muchos años, pero que aún disfrutaban sinceramente de la compañía del otro. ¿Les puedo ayudar a elegir?, les preguntó Yolanda amablemente. Sí, gracias, querida, respondió la mujer con un ligero acento sureño. Cumplimos aniversario dentro de una semana, 40 años de boda. Queremos celebrarlo como es debido, comprar algo especial para recordar. 40 años, repitió el hombre con orgullo. Parece que fue ayer cuando le pedí matrimonio en el parque de la universidad. Pasaron más de una hora en la tienda, probándose diferentes joyas sin prisas y consultándose el uno al otro. Yolanda les mostró varios conjuntos. Les habló del origen de las piedras y les explicó los detalles del diseño. La pareja de ancianos escuchaba con atención, hacía preguntas y demostraba conocer bien el tema. Al final compraron un elegante conjunto, pendientes con perlas y una pulsera de oro con pequeños diamantes. El hombre pagó en efectivo, contando cuidadosamente los billetes de su gruesa cartera. Yolanda empaquetó cuidadosamente la compra en bonitas cajas y les felicitó por su próximo aniversario. 40 años, repitió la mujer, mirando a su marido con ojos enamorados. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pero cada día ha sido maravilloso. Después de que se marcharan, la tienda quedó vacía durante mucho tiempo. Yolanda limpiaba los escaparates con un paño suave, pensando en lo que sentían esas personas la una por la otra después de tantos años de vida en común. ¿Es realmente posible mantener la cercanía, la ternura y el interés mutuo durante toda la vida? ¿O se trata de una rara excepción a la regla, una feliz casualidad que solo les ocurre a unos pocos? La jornada laboral llegaba lentamente a su fin. Yolanda cerraba la caja y contaba la recaudación cuando sonó su teléfono móvil. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Hoy me quedaré hasta tarde en el trabajo, dijo Benton sin saludar. Tenemos graves problemas con el nuevo proyecto. Hay que rehacer todos los planos urgentemente. El cliente no está contento y amenaza con rescindir el contrato. Cena sin mí, no me esperes. De acuerdo, respondió Yolanda lacónicamente. Hacía tiempo que se había acostumbrado a sus retrasos repentinos y rara vez hacía preguntas innecesarias sobre sus asuntos laborales. Después de cerrar la tienda, Yolanda se fue a casa en el autobús número 17. Por la ventana se veían las calles familiares de Midtown, una pequeña ciudad donde ella y Benton llevaban viviendo 12 años. Allí compraron su primera casa, una casa de campo de 2 plantas con un pequeño jardín, donde planeaban envejecer y criar a sus hijos. En aquel momento les parecía romántico y acertado. Una tranquila ciudad de provincias donde todos se conocían, donde se podía pasear tranquilamente por las tardes y no había que cerrar el coche con llave por la noche. Su casa estaba en la calle Maple, en una zona que los agentes inmobiliarios locales llamaban para familias jóvenes. Casas idénticas con cuidados jardines, vallas blancas y buzones junto a la carretera. Los vecinos eran amables, pero no entrometidos. Se saludaban a través de la valla, a veces se prestaban herramientas o azúcar, y en invierno limpiaban juntos la nieve de las aceras. Yolanda abrió la puerta de entrada y enseguida sintió el olor a polvo y aire viciado. La casa necesitaba una limpieza a fondo, pero últimamente no tenía fuerzas ni ganas de ocuparse de las tareas domésticas con el mismo entusiasmo de antes. Antes se enorgullecía de su casa, cada fin de semana reorganizaba algo, compraba cortinas nuevas o cambiaba los muebles de sitio. Ahora todo eso le parecía una actividad sin sentido. Fue a la cocina y abrió la nevera. Dentro encontró las sobras del asado del día anterior, varios yogures, verduras marchitas y una botella de vino blanco medio vacía. Yolanda sacó el pollo, lo calentó en el microondas y preparó una sencilla ensalada de tomates y pepinos. La cena fue modesta, pero comió sin apetito, más por necesidad que por hambre. Después de comer, lavó los platos, regó las flores del alféizar de la ventana
y se acomodó en el salón con un libro. Era otra novela policíaca de la serie sobre un detective privado, cuya acción transcurría en un pequeño pueblo inglés. Yolanda leía novelas de este tipo para relajarse, sin profundizar demasiado en la complejidad de la trama. Le gustaba sumergirse en la atmósfera tranquila de la vida ajena, donde todos los problemas se resolvían al final del libro. A las 9:30 de la noche oyó el ruido de un coche en la entrada. Benton aparcó su sedán en el garaje con su habitual pulcritud, comprobó las cerraduras y cerró la puerta. Yolanda no levantó la vista del libro, pero escuchó los sonidos familiares, el ruido de los pasos en el porche, el clic de la cerradura, los pasos en el vestíbulo. «Hola», dijo Benton al entrar en la sala de estar. Parecía cansado, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. Llevaba en las manos una carpeta de cuero con documentos y un teléfono móvil. «Hola», respondió Yolanda, colocando un marcapáginas en la página. «¿Qué tal el trabajo? ¿Habéis resuelto el problema con el proyecto?» Benton se dejó caer en su sillón favorito, frente al sofá donde estaba sentada su esposa. Entre ellos había una mesita baja con varias revistas y el mando a distancia del televisor. Antes solían sentarse juntos en el sofá, ver películas o simplemente charlar. Ahora cada uno ocupaba su lugar, como si respetaran los límites invisibles de su territorio. «Aún no lo hemos resuelto», respondió él, sacando el teléfono y revisando los mensajes. «El cliente exige cambios radicales en el diseño del centro comercial. Dice que nuestro proyecto no cumple con los requisitos actuales. Tendremos que rehacerlo todo desde cero». Yolanda asintió con la cabeza mientras observaba a su marido. Benton llevaba 8 años trabajando como ingeniero de diseño en la empresa constructora Carlton Partners. Era un profesional muy apreciado, al que se le confiaban proyectos complejos, pero últimamente se quejaba cada vez más de los caprichos de los clientes y de los plazos poco realistas. Sin embargo, ahora ya casi no se quejaba. Sus conversaciones sobre el trabajo se habían vuelto formales y superficiales. «¿Has cenado?», le preguntó ella. «Pedimos pizza a la oficina», respondió Benton sin apartar la vista del teléfono. La pantalla brillaba y Yolanda veía cómo tecleaba rápidamente algún mensaje. «Hemos trabajado hasta tarde. No he tenido tiempo de ir a casa». Se levantó y se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. «Voy a darme una ducha. Estoy cansado como un perro». Yolanda se quedó sentada con el libro en las manos, pero ya no leía. Escuchaba a su marido caminar arriba, el ruido del agua en la ducha, el crujir de las tablas del suelo del dormitorio. Esos sonidos le eran familiares hasta el más mínimo detalle, pero ahora le parecían lejanos, como si provinieran de una casa ajena. Media hora más tarde, Benton bajó vestido con ropa de estar por casa. Unos vaqueros viejos y una camiseta con el logotipo de la universidad en la que se había graduado. Tenía el pelo aún húmedo después de la ducha, y parecía más relajado, pero seguía sin soltar el teléfono. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, volviendo a sentarse en el sillón. «Una novela policíaca», respondió Yolanda, mostrándole la portada. «Sobre un detective aficionado en un pueblo inglés. Nada especial». «Ah», asintió Benton, ya distraído por la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado, y Yolanda notó que sonrió al leer algo. La sonrisa fue fugaz, pero ella la captó. En casa, Benton rara vez sonreía en los últimos meses. «¿Estás trabajando?», preguntó ella. «¿Qué?». Benton levantó la vista del teléfono. «Ah, sí. Mis compañeros están discutiendo posibles soluciones al problema. Mañana por la mañana tendré que presentar un nuevo plan a mis jefes». Volvió a sumergirse en la conversación. Yolanda observó la expresión de su rostro. Concentración, ligera tensión, a veces una sonrisa apenas perceptible. ¿Era posible que los asuntos del trabajo le provocaran tales emociones? Intentó recordar cuándo fue la última vez que vio a su marido tan interesado y animado. «¿Ponemos las noticias?», sugirió ella. «Ponlas», respondió Benton sin levantar la vista. «Yo seguiré trabajando». Yolanda cogió el mando a distancia y encendió la televisión. En el canal local estaban emitiendo un resumen de noticias. La inauguración de un nuevo supermercado en las afueras de la ciudad, los problemas con la reparación de la carretera principal, la previsión meteorológica para el día siguiente. La vida habitual en una provincia, tranquila y predecible. Durante la pausa publicitaria sonó el teléfono de Benton. Echó un vistazo rápido a la pantalla
y pulsó el botón de rechazar llamada. ¿Una llamada de trabajo?, preguntó Yolanda. Sí, pero ya es tarde. Mañana volveré a llamar, respondió, pero se notaba cierta inseguridad en su voz. Unos minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar. Benton volvió a rechazar la llamada, pero esta vez se levantó de la silla. Voy arriba, al despacho. Tengo que terminar los planos, dijo mientras recogía sus cosas. Acuéstate, no me esperes. Mañana hay que madrugar. Yolanda asintió con la cabeza sin apartar la vista de la televisión. Oyó a su marido subir las escaleras y cerrar la puerta de su despacho. A través de las paredes se oía el sonido amortiguado de su voz. Al parecer, había decidido responder a la llamada. Intentó concentrarse en las noticias, pero sus pensamientos se dispersaban. El comportamiento de Benton en las últimas semanas se había vuelto cada vez más extraño. Retrasos en el trabajo, llamadas telefónicas constantes, distanciamiento en la comunicación. Antes le contaba los detalles de sus proyectos, le pedía consejos sobre cuestiones complicadas, compartía sus planes. Ahora sus respuestas eran monosilábicas y su mirada a menudo se perdía en algún lugar lejano. Yolanda apagó la televisión y subió las escaleras. La puerta del despacho estaba cerrada, pero se oía una conversación en voz baja. Se detuvo en la escalera y se quedó escuchando. La voz de Benton sonaba suave, casi tierna. Hacía mucho tiempo que no le hablaba en ese tono. Entiendo que es difícil. Mañana lo decidiremos todo. No te preocupes tanto. Yolanda entró en el dormitorio y cerró la puerta. Se puso el camisón, se lavó la cara y se cepilló los dientes. Los rituales nocturnos habituales, que realizaba automáticamente, pensando en otra cosa. En cómo había cambiado su vida, en lo que estaba pasando con su matrimonio, en a dónde conducían todos esos cambios. Se acostó y cogió otro libro de la mesita de noche, una recopilación de relatos sobre las relaciones familiares. Pero no conseguía leer. Las palabras se le nublaban ante los ojos. Desde el despacho seguía llegando la voz apagada de su marido. La conversación se estaba alargando mucho y no se trataba de las habituales negociaciones de trabajo. Yolanda apagó la luz e intentó dormirse, pero no podía conciliar el sueño. Yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa y pensando en cómo su matrimonio se había convertido imperceptiblemente en la coexistencia formal de dos extraños. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Se podía cambiar algo? Y lo más importante, ¿querían ambos cambiar algo? Una hora más tarde, Benton finalmente terminó la conversación y entró en el dormitorio. Se desnudó en la oscuridad, tratando de no hacer ruido, y se acostó en su lado de la cama. Entre ellos quedaba un espacio que antes no existía. Cada uno dormía en su mitad, sin tocarse ni siquiera accidentalmente. ¿Estás dormida?, preguntó Benton en voz baja. No, respondió Yolanda. Mañana tendré un día difícil. Reunión con los clientes. Presentación de un nuevo proyecto. Quizás llegue tarde, dijo mirando al techo. Entendido, respondió ella. No volvieron a hablar. Yolanda escuchaba la respiración de su marido, que poco a poco se iba volviendo regular y profunda. Se había dormido rápidamente, como siempre últimamente. Ella seguía tumbada con los ojos abiertos, analizando cada palabra de la noche, cada gesto, cada entonación. Algo estaba pasando en la vida de su marido, algo que él no le había contado, y Yolanda sabía que, tarde o temprano, tendría que averiguar la verdad, quisiera o no. El sábado fue soleado y cálido para ser mediados de octubre. Yolanda decidió ir al centro de la ciudad a comprar comida, ya que la nevera estaba casi vacía y Benton se había ido a la oficina por la mañana, alegando que tenía trabajo urgente con los planos. En las últimas semanas, sus ausencias los sábados se habían vuelto habituales, aunque antes solían pasar los fines de semana juntos, ocupándose de la casa o simplemente paseando por la ciudad. Cogió la bolsa de la compra y se dirigió a pie a la plaza central, donde los sábados se celebraba el mercado de agricultores. El trayecto le llevó unos 20 minutos. Yolanda caminaba sin prisa, disfrutando del aire fresco y de los vivos colores del follaje otoñal. En la calle Maple, los vecinos trabajaban en los jardines, preparando las parcelas para el invierno. La señora Parker podaba los rosales junto al porche y le hizo un gesto con la mano. «Hoy hace buen tiempo», gritó la anciana. «Hay que aprovecharlo, pronto empezará el frío». Yolanda asintió con la cabeza y le devolvió el saludo.
Le gustaba esa vida tranquila y provinciana, donde la gente encontraba tiempo para hablar del tiempo y preguntar por los asuntos de los vecinos. En una gran ciudad, esa sencillez en las relaciones humanas sería imposible. En el mercado compró verduras frescas al granjero O'Brien, cuyo puesto siempre atraía a los compradores por la calidad de sus productos. Los tomates eran rojos y firmes. La lechuga era de un verde brillante y crujiente. Yolanda también eligió calabaza para sopa, manzanas, zanahorias y verduras frescas. El granjero empaquetó las compras en bolsas de papel y le dio algunos consejos para preparar la sopa de calabaza. Añada un poco de jengibre y nata, le recomendó. Mi mujer siempre lo hace así y queda muy rico. Una vez terminada la compra de verduras, Yolanda se dirigió a la carnicería para comprar pollo y carne picada de ternera. El dueño de la carnicería, un hombre corpulento y rubicundo, la recibió con una sonrisa amistosa. Hablaron sobre la calidad de la carne, las formas de prepararla y los planes para la cena. Estas conversaciones habituales con los vendedores le daban a Yolanda la sensación de pertenecer a la comunidad local. Las compras le llevaron más tiempo de lo habitual. Yolanda no tenía prisa por volver a casa, donde le esperaban el vacío y el silencio. Benton había prometido volver por la noche, y ella no sabía cómo pasar el resto del día. Antes, los sábados eran su tiempo juntos, cuando planificaban cosas, iban al cine o simplemente cocinaban juntos. Decidió entrar en la cafetería Solnechnoe Utro, mañana soleada, para tomar un café y comer un pastel. Este local había abierto recientemente en la calle principal y rápidamente se había hecho popular entre los vecinos. El interior estaba decorado en tonos claros. Sonaba una agradable música suave y desde la cocina llegaban apetitosos aromas. Yolanda pidió un capuchino y un trozo de tarta de manzana. Se sentó a una mesa junto a la gran ventana que daba a la calle. Desde allí se veía el tráfico de la calle principal de la ciudad, pausado y mesurado. Los transeúntes se detenían para charlar entre ellos. Los padres paseaban con sus hijos. Las parejas de ancianos miraban sin prisa los escaparates de las tiendas. Bebía café mientras pensaba en los planes para la noche. Podría preparar algo especial para cenar, ver una película, leer un libro nuevo. Pero todas esas actividades le parecían sin sentido cuando no había nadie con quien compartir sus impresiones. Yolanda levantó la vista de la taza y vio una figura familiar al otro lado de la calle. Benton estaba de pie junto a una librería, pero no estaba solo. Junto a él había una mujer joven con el pelo largo y rubio, vestida con un abrigo rosa brillante. Yolanda no podía ver su rostro desde esa distancia, pero la postura y los gestos delataban la cercanía entre ellos. Su corazón dio un vuelco, pero se obligó a no apartar la mirada. Benton le decía algo a la mujer, inclinándose hacia su oído. Ella se reía, echando ligeramente la cabeza hacia atrás. Entre ellos no había la distancia formal que suelen mantener los compañeros de trabajo o los simples conocidos. Estaban muy cerca el uno del otro y parecía algo íntimo. Yolanda dejó lentamente la taza en el platillo, tratando de no hacer movimientos bruscos. No quería llamar la atención si Benton miraba accidentalmente hacia la cafetería. Los observó mientras caminaban lentamente por la calle, continuando su conversación. La mujer a veces le tocaba la mano. Él le arreglaba el pañuelo cuando soplaba el viento. Se detuvieron frente a un pequeño restaurante llamado El Patio Italiano, famoso por su pasta casera y su ambiente acogedor. Yolanda y Benton habían ido allí varias veces durante los primeros años de matrimonio, pero la última visita había sido hacía más de 2 años. Ahora su marido iba allí con otra mujer. Benton abrió la puerta y dejó pasar a su acompañante. El gesto fue galante y atento. Yolanda intentó recordar cuándo fue la última vez que él le abrió la puerta de esa manera. Probablemente había sido hacía mucho tiempo, cuando esos detalles aún tenían importancia en su relación. Desaparecieron en el restaurante y Yolanda se quedó sentada en la cafetería, reflexionando sobre lo que había visto. Su primera reacción fue de shock, luego un extraño alivio. Por fin se había revelado el secreto. Sus sospechas se habían confirmado. Los retrasos en el trabajo, las constantes llamadas telefónicas, el distanciamiento en casa, ahora todo encajaba. Intentó analizar sus sentimientos. Sentía dolor, pero no tan agudo como esperaba. Más bien era una especie de resentimiento sordo y punzante,
mezclado con decepción. 12 años de matrimonio, planes comunes, una casa comprada juntos. Todo eso no había sido lo suficientemente importante para Benton como para mantener su fidelidad. Yolanda pidió otra taza de café, sin prisa por abandonar su puesto de observación. Quería ver cuánto tiempo pasarían en el restaurante, cómo se comportarían al salir. Esa información podría ser útil para comprender la seriedad de su relación. La hora pasó lentamente. Yolanda hojeaba una revista que había cogido de la mesa de al lado, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos giraban en torno a la escena que había presenciado, analizando cada detalle. La edad de la mujer, su aspecto, su forma de vestir. Era claramente más joven que Yolanda, quizás unos 10 años. Cabello rubio, figura esbelta, ropa llamativa, la imagen típica de una mujer joven y atractiva. Finalmente, la puerta del restaurante se abrió y la pareja salió a la calle. Ahora Yolanda podía ver mejor a la acompañante de su marido. Era realmente joven, de unos 30 años, con rasgos regulares y un andar seguro. Parecía contenta y relajada, lo que indicaba que había pasado un rato agradable. Benton la acompañó hasta un sedán rojo aparcado cerca. Se despidieron junto al coche, y Yolanda notó que la despedida fue más que amistosa. Un ligero beso en los labios, un largo abrazo, tiernas caricias en la cara. Todo esto sucedió a plena luz del día, en una calle concurrida, como si no les importaran los posibles testigos. La mujer se subió al coche y se marchó, mientras Benton se quedó un rato en la acera, despidiéndola con la mirada. En su rostro había una sonrisa que Yolanda no había visto en casa desde hacía mucho tiempo. Una expresión de felicidad, satisfacción, ligero enamoramiento. Así era como él la miraba a ella antes. Luego se dirigió a su coche, aparcado al otro lado de la calle. Yolanda siguió su camino con la mirada hasta que desapareció tras la esquina. Solo entonces se dio cuenta de que llevaba más de 2 horas sentada en la cafetería y que su café se había enfriado hacía tiempo. Pagó a la camarera, recogió sus compras y se dirigió lentamente a casa. El camino le pareció más largo de lo habitual, aunque la ruta era la misma. Yolanda caminaba automáticamente, sumida en sus pensamientos sobre qué hacer ahora con la información obtenida. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a Benton y exigirle una explicación. Montar un escándalo, averiguar los detalles, plantearle un ultimátum. Pero el sentido común le decía que no debía precipitarse. Una reacción emocional solo podría perjudicarla, privarla de la ventaja de la sorpresa. En casa colocó las compras, realizando automáticamente las acciones habituales. Las verduras en la nevera, la carne en el congelador, el pan en la panera. Todo esto le parecía irreal, como si estuviera interpretando el papel de ama de casa en una obra de teatro cuyo argumento había cambiado radicalmente. Yolanda se sentó en el sofá del salón e intentó analizar la situación de forma racional. Tenía varias opciones. Podía fingir que no había pasado nada y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Podía iniciar su propia investigación para averiguar los detalles de la aventura de su marido. O podía hablar abiertamente con él y averiguar sus planes para el futuro. Cada opción tenía sus ventajas y sus riesgos. Ignorar la situación le daba tiempo para pensar, pero podía llevar a que la relación de Benton con la otra mujer siguiera avanzando. La investigación podía proporcionar información útil, pero requería un esfuerzo emocional y tiempo. Una conversación directa era honesta, pero podía provocar una ruptura inmediata, para la que ella aún no estaba preparada. Yolanda decidió optar por una táctica de espera. Observaría, analizaría y recopilaría información. Mientras Benton no supiera que ella estaba al tanto de su romance, ella tendría ventaja. Podría planificar sus acciones, pensar en las consecuencias y prepararse para diferentes escenarios. A las 7 menos cuarto de la tarde se oyó el ruido de un coche en la entrada. Benton había vuelto a casa, tal y como había prometido. Yolanda estaba sentada en la cocina con una taza de té, aparentemente tranquila y concentrada en la lectura de una revista. «Hola», dijo él al entrar en la casa. «¿Qué tal? ¿Qué has hecho?» «He ido a comprar y he estado en una cafetería», respondió ella con tono neutro. «¿Y tu trabajo? ¿Has terminado los planos?» «Sí, más o menos», asintió Benton. «Mañana le mostraré a mi jefe la nueva versión». Hablaba con su tono habitual,
Pero Yolanda ahora percibía un ligero tono falso en su voz. Le costaba mentir. Aparentemente no era un mentiroso nato. Por alguna razón, esta idea no la entristeció, sino que incluso la tranquilizó un poco. La noche transcurrió como de costumbre. Yolanda preparó la cena, comieron y hablaron de temas cotidianos y de los planes para el domingo. Benton estaba más hablador que en las últimas semanas. Incluso bromeó varias veces. Al parecer, el día que había pasado le había levantado el ánimo. Yolanda desempeñó su papel de esposa que no sospecha nada. Hizo las preguntas habituales, habló de sus compras y hizo planes para la semana siguiente. Por dentro ardía de resentimiento y rabia, pero por fuera se mantuvo tranquila y predecible. Ahora ella tenía un secreto para su marido, igual que él para ella. Y Yolanda sentía que ese conocimiento le daba fuerza y la posibilidad de controlar la situación. El lunes comenzó como de costumbre. Yolanda llegó a la tienda media hora antes de la apertura, revisó los escaparates, encendió la alarma y la caja registradora. Rita llegaba tarde. Su coche no había arrancado por la mañana y tenía que ir al trabajo en autobús. A Yolanda no le importaba estar sola durante las primeras horas de la jornada laboral. Le gustaba prepararse tranquilamente para el trabajo, colocar sin prisas las nuevas llegadas y prepararse para recibir a los clientes. Después del fin de semana, la tienda siempre estaba tranquila. Los lunes rara vez traían grandes compras. La gente venía principalmente a mirar, comparar precios y planificar futuras compras. Yolanda aprovechaba ese tiempo para hacer inventario, actualizar las etiquetas de precios y trabajar con los catálogos de los nuevos proveedores. La primera clienta fue una mujer mayor que buscaba un regalo para el cumpleaños de su nieta. Estuvo mucho tiempo eligiendo entre unos pendientes y un colgante, hablando del carácter de la niña, sus aficiones y sus preferencias en cuanto a ropa. Yolanda le mostró pacientemente diferentes opciones. Le explicó las características del diseño y le ayudó a imaginar cómo le quedaría la joya a la joven. «Mi nieta es muy moderna», dijo la mujer, girando los pendientes a la luz. «Le gusta todo lo que sea llamativo, inusual, pero no demasiado caro, claro. Mi pensión no es muy alta». Al final eligió unos pendientes elegantes con pequeñas piedras de colores, bastante juveniles, pero no vulgares. Yolanda empaquetó la compra en una bonita caja y le deseó a su nieta un feliz cumpleaños. A las 11 de la mañana llegó Rita, nerviosa e irritada por los problemas con el coche. Le contó que había tenido que llamar a la grúa, ir al taller, gastar dinero y nervios. Yolanda la escuchó educadamente, intercalando de vez en cuando comentarios comprensivos. Entendía que su compañera necesitaba desahogarse emocionalmente, así que no la apresuró para que empezara a trabajar. «La tecnología de hoy en día es muy poco fiable», se quejó Rita mientras colocaba sus cosas en su puesto de trabajo. «El coche solo tiene 5 años y ya es la tercera avería en un año. Antes, los coches duraban décadas». El día transcurría tranquilo y sin sobresaltos. Varios clientes entraron a ver anillos de boda. Un joven elegía un regalo para su novia. Una pareja se interesaba por la reparación de relojes antiguos. Un lunes laboral normal, sin acontecimientos especiales ni grandes ventas. A las 3:30, cuando no había clientes en la tienda, Yolanda oyó el familiar sonido de la campana sobre la puerta. Levantó la vista del catálogo y vio a Benton entrando en la tienda. Su primera reacción fue de sorpresa. Su marido nunca iba a verla al trabajo sin haberlo acordado previamente. Pero detrás de él entró una mujer. Y entonces la sorpresa dio paso a la comprensión de lo que estaba sucediendo. Era la misma rubia que Yolanda había visto con Benton el sábado cerca del restaurante. Hoy vestía un elegante traje azul, con el pelo cuidadosamente peinado y un maquillaje impecable. Parecía segura de sí misma y ligeramente nerviosa al mismo tiempo, como alguien que se prepara para un acontecimiento importante. Benton miró a su alrededor, como si fuera la primera vez que veía la tienda donde trabajaba su esposa. Su mirada se deslizó por los escaparates. Se detuvo en Rita, que sonreía amablemente a los posibles compradores, y finalmente se encontró con los ojos de Yolanda. En su rostro, ella leyó una mezcla de determinación y nerviosismo, como si él estuviera a punto de llevar a cabo un plan premeditado. «Hola», dijo en voz alta, dirigiéndose a Rita. «Nos gustaría ver anillos. Algo especial. Caro». Yolanda se dio cuenta de que él ignoraba deliberadamente su presencia, fingiendo no saber que ella trabajaba precisamente en esa tienda.
La obra había comenzado y ella tenía que decidir qué papel desempeñar en ella. Por supuesto, respondió Rita, sin saber nada de los lazos familiares de los clientes. ¿Qué tipo de anillo les interesa? ¿Una alianza? ¿Un anillo de cóctel? ¿Con piedras? Con piedras, respondió la mujer con voz melodiosa y un ligero acento. Algo llamativo, que se vea. Me encanta que las joyas llamen la atención. Yolanda se acercó lentamente a ellos, manteniendo una expresión profesional en el rostro. Bienvenidos a nuestra tienda, dijo con su tono habitual de trabajo. Me llamo Yolanda. Les ayudaré a elegir. Benton se tensó ligeramente al oír su voz, pero rápidamente se recompuso. Perfecto, dijo sin mirar a su esposa a los ojos. Ella es Lorraine, y estamos buscando el anillo más bonito de su tienda. Yolanda asintió y abrió la vitrina con los anillos caros. Sus manos eran firmes, su voz tranquila. A lo largo de sus años de trabajo en el sector servicios, había aprendido a controlar sus emociones en cualquier situación. Ahora esas habilidades le resultaban más útiles que nunca. Tenemos varias opciones preciosas, dijo, sacando anillos con piedras grandes. Este tiene un zafiro, este una esmeralda y este otro un diamante central rodeado de piedras más pequeñas. Lorraine exclamó con admiración mientras examinaba las joyas. ¡Qué bonitos! Benton, mira qué bonitos. Benton cogió el anillo con la zafiro y lo giró a la luz. Cariño, elige el más caro, dijo en voz alta, esperando claramente que todos los presentes oyeran sus palabras. El dinero no es un problema cuando se trata de una persona tan especial como tú. Yolanda notó que Rita levantaba la cabeza con interés. A su compañera le encantaba observar las escenas románticas entre los clientes, sobre todo cuando se trataba de compras caras. No sospechaba que estaba presenciando un drama familiar. ¿Y cuánto cuesta esto?, preguntó Lorraine, señalando un anillo con una gran esmeralda rodeada de diamantes. $4,500, respondió Yolanda, observando atentamente la reacción del marido. Benton frunció ligeramente el ceño, pero rápidamente se recompuso. «Pruébatelo», le sugirió a Lorraine. «A ver cómo te queda en la mano». Yolanda ayudó a la joven a ponerse el anillo y evaluó profesionalmente cómo le quedaba en el dedo. La talla era casi perfecta. La piedra brillaba con la luz y la montura resaltaba con elegancia la forma de la mano. «Es increíble», exclamó Lorraine, admirando su mano. «Nunca he llevado nada parecido. Es tan lujoso». «Te queda muy bien», dijo Benton, pero Yolanda percibió tensión en su voz. $4,500 era una suma considerable para el presupuesto familiar. Ella conocía su situación financiera mejor que nadie. «¿Y cuánto cuesta este anillo?», preguntó Lorraine, señalando una joya con un diamante. $6,800, respondió Yolanda. Esta vez Benton no pudo ocultar su sorpresa. Evidentemente, no esperaba esos precios y contaba con sumas más modestas. Pero ya era tarde para echarse atrás, sobre todo delante de los testigos. «Pruébatelo también», dijo, tratando de mantener un tono seguro. Yolanda le quitó a Lorraine el anillo de esmeraldas y le puso el de diamantes. La joven contempló con entusiasmo la nueva joya, girando la mano en diferentes ángulos. «Dios mío, cómo brilla», susurró. «Benton, mira cómo brilla». Yolanda observaba a su marido estudiando la expresión de su rostro. Quería impresionar a su amante y al mismo tiempo humillar a su esposa, obligándola a atenderlos como a clientes normales. Pero los precios elevados claramente no entraban en sus planes. «¿Hay algo más barato?», preguntó Lorraine, aparentemente al notar la confusión de Benton. «Quizás con una piedra más pequeña». Yolanda abrió otra sección de la vitrina. «Por supuesto, aquí hay anillos en una categoría de precios más asequible, de $800 a $2,000. Mostró varias opciones, explicando las diferencias en la calidad de las piedras y la complejidad del trabajo. Lorraine escuchó atentamente, se probó los anillos y consultó con Benton. Poco a poco, su elección se decantó por un anillo de $1,400, de oro, con un diamante pequeño pero de gran calidad. «Es un anillo muy bonito», dijo Yolanda cuando Lorraine se lo probó por enésima vez. «Un diseño clásico que nunca pasará de moda. El diamante es puro y tiene un buen corte». «Me gusta», admitió Lorraine. «No es tan llamativo como los caros, pero es muy elegante». Benton asintió, claramente aliviado por el precio más aceptable. «Perfecto, nos lo llevamos».
Yolanda comenzó a tramitar la compra, rellenando los documentos y preparando el paquete. Trabajaba lentamente, pensando en sus próximos pasos. Tenía información que podía cambiar radicalmente la situación, pero debía utilizarla con cautela. ¿Van a pagar en efectivo o con tarjeta?, preguntó. Con tarjeta, respondió Benton, sacando la cartera. Yolanda cogió su tarjeta de crédito, la misma con la que pagaba las compras familiares. Conocía el límite de la tarjeta, sabía el estado actual de su cuenta conjunta y conocía todas las obligaciones financieras de la familia. Lo siento, dijo ella devolviéndole la tarjeta, pero la operación no se ha completado. No hay fondos suficientes en la cuenta. Benton se sonrojó y rápidamente recuperó la tarjeta. Debe de ser algún error técnico, murmuró. Inténtelo otra vez. Lamentablemente, el resultado es el mismo, informó Yolanda tras el segundo intento. Quizás debería acudir al banco o utilizar otra tarjeta. El rostro de Benton se puso rojo como un tomate. Lorraine lo miraba con perplejidad y creciente inquietud. Rita observaba la escena con evidente curiosidad. Tengo otra tarjeta, dijo Benton, rebuscando en su cartera. Funciona, pruébelo. Yolanda tomó la segunda tarjeta y realizó la operación. Esta vez, el pago se realizó con éxito y ella comenzó a empaquetar el anillo en una caja de la marca. «Felicidades por su excelente elección», le dijo a Lorraine, entregándole la bolsa con la compra. «Que lo disfruten». Lorraine sonrió agradecida y apretó la bolsa contra su pecho. Benton guardó apresuradamente los documentos y se dirigió a la salida, con evidentes ganas de abandonar la tienda lo antes posible. «Adiós», dijo Lorraine, despidiéndose con la mano a Yolanda. «Gracias por tu ayuda». Cuando se cerró la puerta tras ellos, Rita se acercó inmediatamente a Yolanda. «¿Lo has visto? Estaba tan avergonzado por el problema con la tarjeta. Y la chica es guapa, joven. Me pregunto si su mujer sabrá de estos gastos». Yolanda no dijo nada y siguió ordenando su lugar de trabajo. Sabía más de esos gastos de lo que Rita podía imaginar, y ahora tenía todas las cartas en la mano para el siguiente movimiento en este juego. Después de que Benton y Lorraine se marcharan, Yolanda siguió trabajando como si nada, pero su mente analizaba febrilmente lo que había sucedido. Su marido esperaba claramente que ella se sintiera desconcertada, se enfadara o montara una escena en la tienda. Quería ponerla en una situación humillante, obligarla a atenderlo a él y a su amante como a clientes normales. Pero su plan fracasó. Yolanda mantuvo su profesionalidad e incluso obtuvo información adicional sobre su situación financiera. El rechazo de la tarjeta de crédito principal indicaba que la cuenta familiar estaba prácticamente vacía. Benton gastó la tarjeta de trabajo en la compra de un anillo para su amante, lo que podría causarle serios problemas en el trabajo. Los fondos corporativos tenían un destino estrictamente específico, y los gastos personales podían considerarse un uso indebido. Yolanda conocía al detalle las finanzas de la familia. Llevaba la contabilidad doméstica, planificaba los gastos importantes y controlaba el estado de las cuentas. Benton cobraba el sueldo de un ingeniero de proyectos, digno para Midtown, pero que no permitía grandes lujos. Tenían una hipoteca por la casa, un crédito por el coche de Benton y pagos regulares por los seguros. $1,400 era una suma considerable en su presupuesto. ¿Quiénes eran esa pareja?, preguntó Rita cuando no quedaban otros clientes en la tienda. Él es tan guapo y elegante, y ella es muy joven. Seguro que es un papá rico que le compra regalos. Yolanda se encogió de hombros, sin querer entrar en detalles. Clientes normales, solo querían un anillo caro. ¿Viste cómo se quedó desconcertado cuando no le aceptaron la tarjeta?, continuó Rita con curiosidad. Seguramente su mujer controla los gastos y le ha puesto un límite. Una mujer inteligente, hay que decirlo. La ironía de la situación no se le escapó a Yolanda. Rita dio en el clavo sin saberlo, ya que estaba hablando precisamente con la esposa que controlaba las finanzas familiares. El resto de la jornada laboral transcurrió con normalidad. Yolanda atendió a los clientes, les asesoró y realizó las ventas, pero al mismo tiempo pensaba en un plan de acción. Tenía la oportunidad de asestar un duro golpe a Benton, aprovechando su propia imprudencia. Por la noche en casa, Yolanda encendió el ordenador y entró en la banca online. Tenía acceso total a las cuentas familiares. En su día, Benton insistió en que ella se encargara de las finanzas. «Se te dan mejor los números», le dijo entonces.
Ahora esa frase suya sonaba especialmente irónica. Estudió los movimientos de fondos de los últimos 2 meses. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Gastos regulares en restaurantes a los que ella y Benton nunca habían ido. Compras en tiendas de ropa femenina. Pagos de facturas de hoteles en ciudades vecinas. El hombre claramente no ocultaba sus gastos, creyendo que su esposa no prestaba atención a los detalles. El descubrimiento más interesante fue la información sobre la tarjeta corporativa de trabajo. Benton la había utilizado varias veces para fines personales: comidas en restaurantes, compra de flores, pago de gasolina para viajes no relacionados con el trabajo. La compra del anillo de hoy no era la primera infracción de la política corporativa. Yolanda hizo capturas de pantalla de todas las operaciones sospechosas y las guardó en una carpeta separada. Luego abrió el sitio web de la empresa constructora Carlton and Partners, donde trabajaba su marido. En la sección Ética Corporativa, encontró las normas detalladas de uso de las tarjetas de crédito de la empresa y los datos de contacto del Servicio de Control Interno. Las normas eran estrictas e inequívocas. Los fondos corporativos estaban destinados exclusivamente a gastos de negocios. El uso personal se consideraba una infracción de la disciplina laboral y podía acarrear medidas disciplinarias que podían llegar hasta el despido. La empresa comprobaba regularmente los gastos de las tarjetas de crédito de la empresa y exigía la presentación de informes. Yolanda estudió atentamente la información de contacto. La directora del Servicio de Control Interno era una tal Patricia Morgenthau, una mujer con expresión seria en la foto corporativa. El correo electrónico, el teléfono y el horario de atención al público figuraban en el sitio web. Pero Yolanda no tenía intención de escribir quejas ni llamar a la empresa. Tenía un plan más sutil. Quería darle a Benton la oportunidad de corregir la situación por sí mismo, pero al mismo tiempo demostrarle que sus acciones tenían consecuencias. Al día siguiente, la tienda estaba inusualmente concurrida. Se acercaba el día de San Valentín y los hombres compraban activamente regalos para sus amadas. Yolanda asesoraba a los clientes, les ayudaba a elegir joyas y empaquetaba las compras. El trabajo la distraía de los pensamientos pesados y le daba una sensación de normalidad. A la hora del almuerzo, entró en la tienda una mujer elegante de mediana edad, con un bolso caro y modales seguros. Se presentó como Patricia Morgenthau y dijo que quería hablar con Yolanda sobre un asunto personal. Yolanda se sorprendió. No había escrito ninguna carta a la empresa de su marido, ni se había puesto en contacto con esta mujer. ¿Cómo había sabido Patricia de ella y por qué había venido? Dirijo el departamento de control de la empresa Carlton and Partners, explicó Patricia cuando se alejaron de los demás clientes. Anoche recibí una llamada anónima sobre el uso indebido de fondos corporativos por parte de uno de nuestros empleados. La persona que llamó mencionó que la compra se había realizado en su tienda. Yolanda asintió con la cabeza, tratando de mantener una expresión neutral. Sí, ayer compraron un anillo en nuestra tienda. El hombre pagó con una tarjeta corporativa. ¿Puede describir al comprador?, preguntó Patricia, sacando una libreta. Un hombre de unos 45 años, de estatura media, cabello oscuro. Estaba con una joven rubia. Compraron un anillo con un diamante por $1,400. Patricia anotó la información y le hizo algunas preguntas para aclarar algunos detalles. Yolanda respondió con sinceridad, pero sin añadir detalles superfluos. No mencionó que el comprador era su marido ni expresó sus propias suposiciones. ¿Se conserva el recibo u otros documentos de la compra?, preguntó Patricia. Por supuesto, respondió Yolanda. Llevamos un registro completo de todas las ventas. Trajo una copia del recibo y los datos de la transacción. Patricia examinó atentamente los documentos y cotejó el número de la tarjeta con la información de su teléfono. Todo coincide, dijo satisfecha. Es realmente una tarjeta corporativa de nuestra empresa. Gracias por su colaboración. Después de que se marchara, Yolanda se quedó pensando en quién podría haber hecho la llamada anónima. Alguien había visto la escena del día anterior en la tienda y había decidido informar a la empresa de la infracción. Quizás fuera alguien conocido de Benton que lo había reconocido y había entendido la situación. O tal vez simplemente un testigo casual que conocía las normas de uso de las tarjetas corporativas. En cualquier caso, la rueda había empezado a girar y ya era imposible detener el proceso. Benton tendría que explicar a la dirección por qué había utilizado fondos de la empresa para comprar joyas.
Por la noche, Yolanda esperaba con especial interés el regreso de su marido a casa. Si el servicio de control trabajaba rápido, la conversación con Benton podría tener lugar hoy mismo. Ella preparó la cena, como de costumbre, y se sentó a leer en la sala de estar. Benton llegó tarde y parecía muy preocupado. Tenía el rostro pálido y sus movimientos eran bruscos y nerviosos. Entró en la casa, dejó el maletín en el vestíbulo y se dirigió directamente a la cocina a por agua. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Yolanda con su tono habitual. Bien, respondió él lacónicamente, pero su voz sonaba tensa. Yolanda no insistió en los detalles. Entendía que Benton estaba pasando por un momento difícil y que las preguntas innecesarias podrían ponerlo en guardia. Era mejor darle la oportunidad de hablar de sus problemas si él quería. Cenaron en silencio. Benton apenas comió, no dejaba de mirar el teléfono y parecía absorto en sus propios pensamientos. Después de comer, dijo que le dolía la cabeza y se fue al dormitorio. Yolanda se quedó en la cocina, lavando los platos y pensando en lo que vendría después. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. Benton se enfrentó a las consecuencias de sus actos mucho más rápido de lo que podría haber imaginado. Ahora tenía que elegir entre una confesión honesta o intentar salir del atolladero. Ella sabía que su relación con su marido había entrado en una nueva fase. El periodo de observación silenciosa había terminado. Comenzaba el juego activo. Yolanda ya no era una víctima pasiva del engaño, sino una participante activa en los acontecimientos, capaz de influir en su desarrollo. Los documentos financieros, las pruebas del uso indebido de la tarjeta corporativa, los testimonios sobre la compra de un anillo para la amante, todo ello le daba una gran ventaja en la próxima conversación con su marido. Benton ya no podía contar con su ingenuidad e ignorancia. Yolanda se sentía extrañamente tranquila y serena. Los años de trabajo con diferentes personas, la experiencia en la resolución de situaciones difíciles, la capacidad de analizar y planificar, todo ello le resultó útil en su vida personal. Estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos y sabía que podría defender sus intereses. Al día siguiente, Yolanda llegó al trabajo con la sensación de que el aire era más limpio y ligero. Por primera vez en muchas semanas, sentía que controlaba la situación y no se dejaba llevar por la corriente. La visita de Patricia Morgenthau el día anterior había puesto en marcha procesos que tendrían graves consecuencias para Benton. Ahora solo quedaba esperar y observar. En la tienda reinaba el ambiente de trabajo habitual. Rita llegó de buen humor. Su coche se había reparado antes de lo esperado y le había salido más barato de lo previsto. Lo contaba con entusiasmo, como si hubiera logrado una importante victoria sobre los problemas técnicos. Resultó ser solo un problema con la batería, explicaba mientras colocaba los nuevos productos en el escaparate. Al principio, el mecánico me asustó con averías graves, pero luego resultó que cambiar la batería solucionaba todos los problemas. Siempre es así. Temes lo peor y al final no es tan grave. Yolanda asentía con la cabeza mientras escuchaba la historia de su compañera, pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Se imaginaba a Benton explicando a sus jefes la compra de una joya con fondos de la empresa. ¿Qué versión se le ocurriría? ¿Diría que era un regalo para un cliente importante? ¿O intentará presentar el asunto como un malentendido? Los primeros clientes aparecieron cerca de las 10 de la mañana. Un hombre mayor elegía un regalo para su esposa por su aniversario de boda. Una joven se interesaba por unos pendientes para su fiesta de graduación. Clientes normales con necesidades normales, lejos de los dramas familiares y los escándalos corporativos. Hacia las 11 entró en la tienda una persona que Yolanda no esperaba ver. Era Ronald Carlton, copropietario de la empresa constructora donde trabajaba Benton. Un hombre alto de unos 60 años, con cabello canoso y mirada penetrante. Yolanda lo conocía de vista por los eventos corporativos a los que a veces invitaban a las familias de los empleados. «Buenos días», dijo, acercándose al escaparate. «Soy Ronald Carlton. ¿Usted es Yolanda Craighead, la esposa de nuestro ingeniero Benton?» Yolanda sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo una expresión tranquila. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría hablar con usted sobre un asunto delicado», dijo Carlton mirando a Rita, que escuchaba con atención la conversación. «¿Podríamos hablar en privado?» Yolanda lo acompañó a una pequeña oficina detrás de la sala de ventas, donde normalmente se recibía a los proveedores y se resolvían cuestiones administrativas. Carlton se acomodó en una silla
y dejó sobre la mesa una carpeta de cuero con documentos. Ayer, nuestro servicio de control tuvo conocimiento del uso indebido de una tarjeta de crédito corporativa por parte de uno de los empleados. Comenzó con cautela. Se trata de su marido y de una compra realizada en esta tienda. Yolanda asintió con la cabeza, tratando de parecer sorprendida, pero no escandalizada. Recuerdo esa venta. El hombre compró un anillo para su pareja. Exactamente, confirmó Carlton. El problema es que utilizó la tarjeta de la empresa para gastos personales, lo que supone una grave infracción de nuestras normas. Hemos llevado a cabo una investigación interna y hemos descubierto que no es el único caso de este tipo. Abrió una carpeta y sacó varios documentos. Yolanda vio los extractos de las operaciones realizadas con la tarjeta corporativa de Benton durante los últimos 3 meses. Las compras sospechosas estaban marcadas con rotuladores rojos. Restaurantes, floristerías, hoteles. El importe total de los gastos no autorizados asciende a unos $4,000, continuó Carlton. Es una cantidad considerable y la empresa no puede ignorar este tipo de infracciones. Yolanda examinó los documentos, fingiendo que veía esta información por primera vez. En realidad conocía la mayoría de los gastos gracias a sus propias investigaciones sobre las finanzas familiares. Entiendo que la situación es delicada, dijo Carlton. Benton es un buen profesional y valoramos su trabajo. Pero la disciplina es la disciplina. O bien devuelve el dinero gastado y recibe una severa amonestación, o nos veremos obligados a considerar la rescisión de su contrato de trabajo. ¿Y por qué me cuenta esto a mí?, preguntó Yolanda, aunque ya se imaginaba la respuesta. Porque reembolsar $4,000 supone una carga importante para el presupuesto familiar, explicó Carlton. Queremos darle a Benton la oportunidad de arreglar la situación, pero para ello necesitamos el apoyo de la familia. Si pueden ayudar con las finanzas, estamos dispuestos a limitarnos a una sanción disciplinaria. Yolanda comprendió que Carlton la ponía ante una elección: salvar la carrera de su marido o dejar que la situación siguiera su curso natural. $4,000 representaban una parte importante de los ahorros familiares. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Y hablar con mi marido. ¿Cuándo espera una respuesta? Antes de que termine la semana, respondió Carlton. El lunes es la fecha límite. O nos reembolsan el dinero o lo despiden. Después de que él se marchara, Yolanda volvió a la sala de ventas. Rita la miraba con evidente curiosidad, pero no se atrevía a hacerle preguntas directas. Yolanda fingió que la reunión había sido sobre asuntos de trabajo normales y se puso a trabajar con los catálogos. Pasó el resto del día reflexionando sobre la información recibida. Yolanda analizó las posibles opciones. Si aceptaba ayudarle con la indemnización, Benton conservaría su trabajo, pero la familia perdería una importante suma de dinero gastada en sus aventuras amorosas. Si se negaba, él perdería su trabajo, lo que afectaría a su situación financiera común. También era interesante lo rápido que se desarrollaban los acontecimientos. Ayer, Benton se regodeaba pensando que había humillado a su esposa en su propia tienda. Hoy se enfrentaba a la amenaza de perder su trabajo por su propia imprudencia. La vida tenía la costumbre de dar lecciones inesperadas a quienes se creían demasiado inteligentes. Por la noche, Yolanda llegó a casa y preparó la cena, como de costumbre. Eligió platos sencillos que se pudieran calentar rápidamente si Benton llegaba tarde. En la nevera encontró las sobras del asado del día anterior. Preparó una ensalada fresca y cocinó patatas. Benton apareció a las 8 en punto, y a primera vista, estaba claro que había tenido un día difícil. Tenía el rostro demacrado, ojeras y movimientos bruscos y nerviosos. Entró en la casa sin saludar, dejó el maletín en el suelo del vestíbulo y se dirigió directamente al baño. Yolanda lo oyó estar mucho tiempo en la ducha, luego caminar por el dormitorio y hablar por teléfono en voz baja. Cuando por fin bajó a la cocina, ella estaba poniendo la mesa. ¿Vas a cenar?, le preguntó en tono neutro. No lo sé, respondió Benton, sentándose a la mesa y agarrándose la cabeza. No tengo apetito. He tenido un día horrible. Yolanda le puso un plato con comida delante y se sentó frente a él. Esperaba ver si él le daba la oportunidad de conocer sus problemas o si intentaría ocultar la verdad hasta el último momento. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó ella, fingiendo no conocer los detalles. Benton levantó la vista hacia ella, con ojos que reflejaban cansancio y enfado. Sí, problemas graves. Alguien ha informado a mis jefes de mis gastos con la tarjeta corporativa.
Ahora exigen explicaciones y reembolsos. Ha informado, repitió Yolanda. ¿Qué gastos? Cuentas de restaurante, compras varias, respondió él evasivamente. A veces hay que entretener a los clientes, comprar regalos a los socios, pero en la empresa no lo entienden. Exigen un estricto control de cada céntimo. Yolanda sabía que su marido le estaba mintiendo descaradamente, inventando razones de negocios para justificar los gastos en su amante, pero no lo delató, decidiendo darle la oportunidad de seguir mintiendo. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó ella. O devuelvo $4,000 o me despedirán, dijo Benton con tristeza. ¿Tenemos ese dinero? Yolanda hizo una pausa, como si estuviera pensando en las posibilidades financieras de la familia. En realidad, ella sabía exactamente el estado de todas sus cuentas y entendía que $4,000 eran casi todos sus ahorros. Sí, pero son prácticamente todos nuestros ahorros, respondió ella. Tendremos que sacar el dinero del depósito que habíamos reservado para reparar el techo. Benton asintió con la cabeza, claramente aliviado de que el problema pudiera resolverse. No pasa nada, repararemos el techo más adelante. Lo importante es conservar el trabajo. ¿Y quién podría haberte delatado?, preguntó Yolanda, fingiendo curiosidad. No tengo ni idea, respondió Benton, y en su voz se notaba una sincera confusión. Alguien vio mis compras y decidió hacerme daño. Quizás algún envidioso entre mis compañeros. Yolanda asintió con la cabeza, mostrando su simpatía, pero por dentro se fijó en lo fácil que le resultaba a Benton culpar a los demás. No reconocía sus propios errores, no sentía remordimientos por engañar a su familia. Solo le preocupaba la amenaza a su carrera. La cena transcurrió prácticamente en silencio. Benton apenas comió, revisaba el teléfono de vez en cuando y respondía a los mensajes. Yolanda lo observaba, pensando en cómo habían cambiado sus roles en los últimos días. Ahora ella sabía más de lo que él suponía y podía influir en el curso de los acontecimientos. Después de la cena, Benton se retiró a su despacho, alegando que tenía que preparar unos documentos para sus jefes. Yolanda recogió la cocina y se acomodó en el salón con un libro. Pero no conseguía leer. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Carlton y a los planes futuros. Tenía 3 días para tomar una decisión definitiva sobre la ayuda económica a su marido. $4,000 gastados en diversión con su amante o la pérdida del trabajo con consecuencias impredecibles para el presupuesto familiar. La elección no era fácil, pero Yolanda entendía que cualquier decisión que tomara afectaría a su futura relación con Benton. El viernes, Yolanda tomó una decisión definitiva. 3 días de reflexión y observación del comportamiento de su marido la convencieron de que había tomado la decisión correcta. No iba a gastar los ahorros familiares para cubrir los gastos de Benton con su amante, que él mismo se las arreglara con las consecuencias de sus actos. El viernes por la noche, cuando Benton llegó del trabajo, Yolanda estaba lista para una conversación seria. Preparó la cena como de costumbre, pero el ambiente en la casa se sentía tenso. Benton parecía agotado. Evidentemente la presión en el trabajo aumentaba cada día. ¿Has decidido qué hacer con el dinero?, le preguntó nada más entrar por la puerta. El lunes está a la vuelta de la esquina. Hay que darle una respuesta a Carlton. Yolanda asintió y lo invitó a pasar a la cocina. Sí, lo he pensado bien. Cenemos y hablamos. Comieron en silencio. Benton estaba nervioso, mirando constantemente a su esposa, esperando su decisión. Yolanda se mantuvo tranquila, terminando metódicamente su porción. Ella entendía que la conversación que se avecinaba cambiaría su relación para siempre y quería estar preparada para ella. Después de cenar, pasaron al salón. Benton se acomodó en su sillón y Yolanda se sentó en el sofá de enfrente. Entre ellos había una mesita con fotos familiares. Fotos de su boda, de viajes juntos, de momentos felices que ahora parecían recuerdos lejanos. No te daré dinero para compensar tus gastos, dijo Yolanda con tono tranquilo. Nuestros ahorros permanecerán intactos. Benton se enderezó bruscamente en su sillón. ¿Qué estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Me despedirán. Nos quedaremos sin nuestros principales ingresos. Lo entiendo, respondió Yolanda con calma. Pero también entiendo en qué gastabas el dinero de la empresa. Y no eran gastos de negocios. El rostro de Benton palideció. ¿De qué estás hablando? Ya te lo he explicado. Clientes, socios, reuniones de negocios. Lorraine, le interrumpió Yolanda.
Se llama Lorraine, tiene 31 años, es rubia y tiene un coche rojo. Le compraste un anillo en mi tienda por $1,400. Cenaste con ella en el restaurante Italian Courtyard. Reservaste una habitación en el Hotel Park Plaza, en la ciudad vecina. Benton abrió la boca, pero no dijo nada. Su rostro se volvió gris y sus manos temblaron. Evidentemente, no esperaba que su esposa conociera tantos detalles de su aventura. ¿Cómo sabes? Comenzó a decir, pero se le quebró la voz. Os vi juntos el sábado, explicó Yolanda, y luego revisé nuestros extractos bancarios. Allí está todo registrado. Cada restaurante, cada hotel, cada regalo. No ocultaste mucho tus gastos. Benton se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. Yolanda, escucha. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Explícalo, dijo ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Me interesa escuchar tu versión. Es, es solo una aventura, comenzó, evitando su mirada. Nada serio, solo... Ya sabes lo aburrida que se ha vuelto nuestra vida. Vivimos como compañeros de piso, no como marido y mujer. Esa mujer me admira, me aprecia. ¿Y yo no te aprecio? Preguntó Yolanda. Trabajo, me encargo de la casa, planifico nuestro presupuesto, cuido de ti. ¿Pero eso no es suficiente para tu ego? No se trata de eso, replicó Benton. Con ella me siento vivo, joven. Ella me mira como tú hace tiempo que no lo haces. ¿Y por eso estás dispuesto a arriesgar tu trabajo? ¿A gastar el dinero de la empresa en regalos para tu amante? Yolanda negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de lo estúpido que has sido? No pensé que nadie se enteraría, admitió Benton. Creía que esos gastos se perderían entre los demás. Pero se enteraron, constató Yolanda. Y ahora me pides que pague por tus errores con el dinero de la familia. Benton se detuvo frente a ella, con lágrimas en los ojos. Yolanda, por favor, entiendo que me equivoqué, pero si me despiden, los dos saldremos perjudicados. Piensa en nuestro futuro. ¿Qué futuro? Preguntó ella. ¿Planeas dejar a tu Lorraine y volver a la aburrida vida familiar? ¿O crees que voy a seguir financiando tu romance? Yo no lo sé, murmuró él. Necesito tiempo para pensar. Ya has tenido tiempo, dijo Yolanda, levantándose del sofá. Has elegido a ella, no a nuestra familia. Ahora vive con las consecuencias de tu elección. Benton la agarró de la mano. Espera, quizás podamos pensar en algo. ¿Pedir un préstamo? ¿Pedir dinero a nuestros padres? Yolanda soltó su mano. No, no voy a endeudarme por tus infidelidades. Si quieres conservar tu trabajo, busca el dinero tú mismo. ¿Pero dónde lo voy a conseguir? Exclamó Benton. No tengo $4,000. Vende el coche, sugirió Yolanda. O pídeselos a tu joven amiga. Si te aprecia tanto, quizá te ayude económicamente. Benton se sonrojó de ira. Te estás burlando de mí. Lorraine es secretaria. No tiene tanto dinero. Entonces tienes un problema, respondió Yolanda con calma. Y tendrás que resolverla tú solo. Se dirigió hacia la escalera, pero Benton le bloqueó el paso. No puedes hacerme esto. Llevamos 12 años casados. Precisamente por eso tu infidelidad es especialmente dolorosa, respondió Yolanda. Durante 12 años pensé que éramos un equipo, pero resulta que para ti solo soy una cómoda ama de casa. Eso no es cierto, se protestó él. Te quiero. Qué extraña forma de demostrar tu amor, comentó ella. Llevar a tu amante a restaurantes con el dinero de la familia y comprarle joyas en la tienda donde trabaja tu mujer. Benton bajó la cabeza. Pensé que lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Que me humillas públicamente? ¿Que obligas a atender a tu amante como a una clienta cualquiera? Yolanda negó con la cabeza. Ha sido cruel, Benton. No quería ofenderte, murmuró él. Solo quería demostrar que tengo opciones. Ahora también tienes opciones, dijo Yolanda. Puedes intentar salvar tu carrera por tu cuenta. Puedes pedir ayuda a tu nueva amiga. Puedes buscar otro trabajo. Pero no voy a gastar el dinero de la familia en tus novelas. Benton se apoyó contra la pared y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé, respondió Yolanda con sinceridad. Es tu situación, tus consecuencias. No voy a seguir resolviendo tus problemas.
Pasó junto a él y subió al dormitorio. Benton se quedó en el vestíbulo, reflexionando sobre su situación. Yolanda lo oía caminar por la planta baja, hablar por teléfono, buscar algo entre sus documentos. Después de ponerse ropa cómoda, se sentó en la cama con un libro. La conversación había ido mejor de lo que esperaba. Benton no había negado su infidelidad ni había intentado culparla de sus propios problemas. Simplemente había intentado encontrar una forma de eludir su responsabilidad, lo cual era bastante predecible. Yolanda sabía que su matrimonio había llegado a su fin. La confianza se había roto, el respeto se había perdido. Benton había mostrado su verdadera cara, la de un hombre egoísta, dispuesto a arriesgar su familia por nuevas sensaciones. Ella ya no quería formar parte de su vida, pero también entendía que el divorcio requeriría tiempo y planificación. Había que prepararse legal y financieramente, pensar en la división de los bienes, resolver las cuestiones relacionadas con la casa y las deudas comunes. No había que precipitarse, era mejor hacerlo todo bien y con calma. Una hora más tarde, Benton subió al dormitorio. Parecía destrozado y confundido, pero ya no intentaba continuar la conversación. Se cambió en silencio y se acostó en su lado de la cama. Yolanda, dijo en voz baja en la oscuridad, realmente lamento lo que pasó. Lo sé, respondió ella. Lamentas haber caído en la trampa. No volvieron a hablar. Yolanda yacía con los ojos abiertos, planeando su futuro sin Benton. Por primera vez en muchos meses, se sentía libre de ilusiones y falsas esperanzas. La verdad era dolorosa, pero liberadora. El sábado comenzó de forma inusual. Yolanda se despertó temprano, antes de que sonara el despertador, y sintió que algo dentro de ella había cambiado radicalmente. La pesadez que le había oprimido el pecho durante los últimos meses había desaparecido. En su lugar había una sensación de ligereza y claridad, como si la niebla se hubiera disipado y hubiera dejado al descubierto un horizonte despejado. Benton aún dormía, de espaldas a la pared. Su respiración era irregular, fruncía el ceño en sueños y murmuraba algo. Al parecer, ni siquiera su subconsciente le dejaba descansar después de la conversación del día anterior. Yolanda se levantó en silencio, se vistió y bajó las escaleras. En la cocina preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo despertaba su tranquila calle. La señora Parker paseaba a su perrito. El señor Edwards lavaba su coche con la manguera. La vida habitual de un sábado en un barrio residencial normal, tranquila y predecible. Ayer mismo, Yolanda formaba parte de ese cuadro, vivía según un horario establecido y planeaba su futuro dentro del marco de sus relaciones actuales. Hoy lo veía todo como desde fuera. La vida de sus vecinos le parecía el decorado de una obra de teatro en la que ya no quería participar. No porque esa vida fuera mala, sino porque ya no encajaba con la mujer en la que Yolanda se había convertido en las últimas semanas. Sacó una libreta y empezó a hacer una lista de cosas por hacer. Primero, las cuestiones prácticas. Consultar con un abogado especializado en asuntos familiares. Tasar los bienes inmuebles. Dividir las cuentas bancarias. Luego las personales. Buscar su propia vivienda, quizá en otra ciudad, planes de desarrollo profesional, nuevos objetivos e intereses. Yolanda sabía que el divorcio requeriría tiempo y esfuerzo emocional, pero estaba preparada para ese proceso. Años de trabajo con personas le habían enseñado a ser paciente y perseverante. Las mismas cualidades que le ayudaban a lidiar con clientes difíciles le serían útiles en los procedimientos legales. A las 9:30 de la mañana, Benton bajó a la cocina. Parecía cansado y preocupado, con el pelo revuelto y los ojos rojos. En silencio, se sirvió un café y se sentó a la mesa frente a su esposa. ¿De verdad has decidido no ayudarme con el dinero?, preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. «¿En serio?», respondió Yolanda, sin apartar la vista de sus notas. «Entonces el lunes me despedirán», dijo Benton con desesperanza. «¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a vivir?». Yolanda levantó la vista hacia él. «No vamos a vivir. Voy a pedir el divorcio». Benton dejó la taza sobre la mesa con fuerza y el café se derramó. «¿Divorcio? No puedes hablar en serio. ¿Quieres destruir 12 años de matrimonio por un solo error?». «No es un solo error», respondió Yolanda con calma. «Es toda una serie de decisiones conscientes. Elegiste a otra mujer, gastaste el dinero de la familia en ella, me mentiste durante meses y luego intentaste humillarme públicamente.
Cada acción fue deliberada. Pero la gente comete errores, exclamó Benton. Podemos intentar arreglarlo. Podemos, admitió Yolanda. Pero no quiero. No quiero pasar años intentando reconstruir lo que tú has destruido. No quiero revisar tus facturas de teléfono y controlar cada paso que das. No quiero vivir en una desconfianza constante. Benton la agarró de la mano. Yolanda, por favor, romperé con Lorraine, la olvidaré. Podemos empezar de nuevo. Yolanda soltó su mano. Es demasiado tarde. Me has mostrado quién eres en realidad, y ya no quiero estar con una persona así. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, aunque en sus ojos se leía la comprensión. Eres un egoísta, dijo Yolanda con tono sencillo, sin rencor ni acusaciones. Solo piensas en ti mismo, en tus deseos y necesidades. Mi opinión, mis sentimientos, nuestros intereses comunes, todo eso es secundario para ti. Durante 12 años no me di cuenta, pero ahora lo veo claramente. Benton abrió la boca para protestar, pero Yolanda continuó. No me preguntaste si estaba preparada para un matrimonio abierto. No discutiste conmigo los problemas financieros. No pensaste en cómo me sentiría al atender a tu amante en la tienda. Simplemente hiciste lo que quisiste, sin tener en cuenta los intereses de nadie más que los tuyos. Eso no es cierto, murmuró él. Siempre pensé en nosotros. No, objetó Yolanda. Pensaste en ti mismo en el contexto de nosotros, en cómo mantener una vida familiar cómoda y obtener entretenimiento adicional fuera de ella. Pero eso no es preocuparse por la familia, es cálculo. Benton bajó la cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que quieras, respondió Yolanda. Busca un nuevo trabajo, queda con Lorraine, empieza una nueva vida. Ya no son mis problemas. Después del desayuno, Yolanda se vistió y se dispuso a marcharse. ¿A dónde vas?, preguntó Benton. A la ciudad. Tengo cosas que hacer, respondió ella sin dar más detalles. Lo primero que hizo Yolanda fue ir al banco para abrir una cuenta personal y transferir allí la mitad de los ahorros familiares. Tenía todo el derecho a hacerlo, ya que el dinero se había acumulado conjuntamente. El empleado del banco la ayudó a rellenar todos los documentos necesarios y le explicó el procedimiento para cerrar las cuentas conjuntas tras el divorcio. Luego se dirigió al bufete de abogados que había encontrado en Internet el día anterior. La abogada Margaret Stone se especializaba en asuntos familiares y tenía buenas referencias. La recepción estaba decorada con un estilo sobrio, con diplomas y agradecimientos colgados en las paredes. Margaret era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada penetrante. Escuchó atentamente la historia de Yolanda y le hizo preguntas para aclarar detalles sobre los bienes comunes, los ingresos y las circunstancias de la infidelidad. Tu caso es bastante sencillo, dijo la abogada. No hay hijos, hay pocos activos comunes importantes y hay pruebas de la infidelidad del cónyuge. El proceso durará entre 3 y 6 meses, dependiendo de la postura de su marido. ¿Y si se resiste?, preguntó Yolanda. Entonces será más largo y más caro, respondió Margaret con sinceridad. Pero según mi experiencia, los hombres en situaciones similares rara vez alargan el proceso, especialmente cuando comprenden que su esposa está decidida. Yolanda firmó el contrato de asistencia jurídica y realizó el primer pago. Al salir de la oficina, se sintió sorprendentemente tranquila. La decisión estaba tomada, los documentos estaban listos y el proceso en marcha. Ahora solo quedaba llevar el asunto hasta el final. La siguiente parada fue la agencia inmobiliaria. Yolanda quería saber el valor actual de su casa y ver opciones de vivienda para una persona. El agente inmobiliario le mostró varios apartamentos pequeños en el centro de la ciudad y le explicó las condiciones de alquiler y compra. El mercado está bastante activo ahora, le dijo. Si decide vender la casa, no tendrá problemas para encontrar compradores. Y para una estancia temporal, puedo ofrecerle un excelente apartamento de una habitación cerca de su tienda. Yolanda anotó la información de contacto y prometió ponerse en contacto en una semana. No había prisa por mudarse, pero era útil tener opciones preparadas. Regresó a casa por la tarde, cansada pero satisfecha con el trabajo realizado. Benton estaba sentado en el salón frente al televisor, pero era evidente que no estaba viendo el programa, sino pensando en algo. ¿Qué tal?, preguntó Yolanda al pasar. «Ha llamado Lorraine», dijo él sin volverse. «Le conté la situación». «¿Y qué dijo?».
Que es horrible e injusto, respondió Benton con amargura. Pero no puede ayudarnos con dinero. Ella misma tiene créditos y vive de alquiler. Yolanda asintió. Entendido. Y también dijo que es mejor que no nos veamos por ahora, continuó Benton, hasta que resuelva mis problemas. No quiere ser la causa de mis problemas. Una chica sensata, comentó Yolanda sin ironía. Benton se volvió hacia ella. ¿Estás contenta? He perdido el trabajo, la he perdido a ella, y ahora te voy a perder a ti. No estoy contenta, respondió Yolanda. Simplemente me da igual. Es tu vida, tus decisiones, tus consecuencias. Ahora tengo mis propios planes. Por la noche se sentó en la cocina durante un buen rato, bebiendo té y pensando en el futuro. Por primera vez en años solo pensaba en sí misma, en sus deseos, sus planes, sus posibilidades. Yolanda tenía 39 años, un trabajo estable, unos pequeños ahorros y una buena reputación. Era suficiente para empezar una nueva vida. Se imaginaba un apartamento en el centro de la ciudad, desde donde pudiera ir andando al trabajo y a las cafeterías. La posibilidad de viajar sin tener que coordinar los planes con su marido. Gente nueva, nuevas relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. La libertad de tomar decisiones por sí misma. Yolanda sabía que le esperaban meses difíciles, el divorcio, la división de bienes, acostumbrarse a la soledad. Pero estas dificultades le parecían superables, incluso atractivas. Significaban avanzar, crecer, nuevas oportunidades. Al acostarse, miró por última vez a Benton, que dormía a su lado. 12 años atrás pensaba que estarían juntos toda la vida. Ahora, esa idea le parecía ingenua. Las personas cambian, las relaciones se agotan y, a veces, la decisión más sabia es detenerse a tiempo. Yolanda cerró los ojos con la sensación de que mañana comenzaría un capítulo completamente nuevo en su vida.